Bueno, vamos a definir un poquitito cosas. Bueno, yo sé que ustedes y la mayoría de nosotros conocemos el texto base que define lo que es la fe, ¿verdad? Que eso lo encontramos en Hebreos 11:1. Y en la Reina Valera dice, es pues la fe, la certeza, ¿verdad? Pero en esta versión que escribí ahí es Reina Valera contemporánea, que es una muy buena traducción, una muy bonita traducción. Y vean qué bonito que lo explica. Dice, es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. El domingo pasado hablamos mucho de la fe de Abraham, y cuando hablamos de espera tenemos que ver con esperanza. Y decíamos que esperanza estaba ubicado, la esperanza es algo que tiene que ver con la fe, es muy relacionado a la fe, ¿verdad? Y tiene que ver con esa parte de anhelar, ¿verdad? Esa parte del deseo, esa parte, ¿verdad? De desear y de esperar, ¿verdad? Y dice aquí entonces el texto que es estar seguro de lo que se espera, ¿verdad? Estar seguro, tener esa confianza, tener esa certidumbre, tener eso bien claro, que lo que yo estoy esperando va a llegar, ¿verdad? Por eso la fe no puede, y vamos a pasar a la otra filmina, la fe no puede, denle a la otra, amigo, toda. La fe no puede estar enfocada a cosas, la fe no puede estar enfocada a personas, la fe no puede estar enfocada a situaciones, la fe tiene que estar enfocada en Dios. Porque si yo quiero estar seguro, convencido de lo que estoy esperando, de saber que eso va a llegar, es de acuerdo a lo que Dios ha dicho a través de la palabra, es de acuerdo a lo que Dios está hablando por su palabra, es por lo que Él es, no por lo que yo pueda hacer. Entonces ahí puse algunos puntitos. La fe siempre debe apuntar a Dios. Dios es la realidad de la fe. La realidad de la fe es Dios. La fe es un término muy abstracto que cuesta mucho a veces entenderlo, que tiene que ver con certeza, que tiene que ver con confianza, que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con esa certidumbre, que tiene que ver con esa firmeza en la que yo me paro. Pero por eso tiene que apuntar a Dios, y la realidad de la fe es Dios mismo. Eso es lo que le va a dar a la fe la forma, por decirlo de alguna palabra. Algunos de nosotros nos dejamos de llevar por las obras, dice ahí, y podemos creer entonces que lo más importante es la fortaleza de nuestra fe, pero no es así. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que muchas veces cuando Dios viene, por ejemplo, cuando nosotros oramos por sanidad, o cuando nosotros tenemos una palabra de Dios y necesitamos ejercitarnos en esta fe, si usted no se ejercita en la fe nunca va a crecer. En la fe hay que ejercitarse. Pero si usted cree que es por lo que usted está haciendo, porque usted oró, porque usted se paró firme y nadie lo sacó de ahí, porque usted se mantuvo ahí en esa línea, en esa perspectiva, si usted apoya la fe en esas cosas que usted hace, esa fe en algún momento va a flaquear. Porque usted no está parado en Dios. El motivo para que usted se mantenga firme, el motivo para que usted sea constante, el motivo para que usted sea perseverante, el motivo para que usted es porque su fe apunta a Dios. Cuando usted dice, bueno, yo lo hago, yo oro así, porque así es como Dios me está guiando. Yo oro así y estoy confiando porque la palabra lo dice así. Eso es diferente. Eso es diferente, no soy yo, es porque la palabra lo dice, es porque me encontré eso en la Biblia, es porque esa palabra Dios me la habló, es porque eso es lo que Dios quiere que yo haga, ¿me entienden? ¿Me doy a entender? Por eso la fe no podemos llevarla solo a creer que es por las cosas que yo hago.
Hay una parte donde tengo que hacer, hay una parte donde tengo que hacerlo, pero la fe tiene que ver con Dios, que era lo que veíamos con Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan lo que vimos el domingo? La fe que Abraham tenía para creerle a Dios no era porque Abraham era muy carga y se mantuvo ahí, no. Fue porque Dios lo había dicho y sobre esa verdad Abraham se paró. La fe no era de Abraham. Abraham puso esa fe, esa confianza en lo que Dios había dicho. Por eso la fe de Abraham nunca fue en sí mismo, fue en lo que Dios había determinado para él. ¿Qué era lo que había determinado Dios para Abraham? Que él iba a dar un hijo, le iba a dar una parentela, lo iba a hacer padre de una nación, de muchedumbre. Sobre esa verdad, Abraham le creyó a Dios y esa fue la verdad que lo mantuvo vivo. Esa fue la verdad donde él se mantuvo hasta el final, hasta que Dios cumplió su palabra. Por eso dice que luchó esperanza contra esperanza. Amén. Vamos a ver 3 aspectos, 3 ejemplos donde nosotros podríamos tomar o podríamos actuar con respecto a la fe. Vamos a verlos, páselos, sale, vamos a ver si ya vienen. Vamos a hacer eso, vean. Imagínense, vamos a imaginarnos que nosotros hemos empezado una travesía y que vamos caminando, que en medio de esa travesía llegamos a un punto donde tenemos que cruzar al otro lado. Y el otro lado, para cruzar al otro lado, hay un gran abismo que nos separa. Necesitamos, el abismo puede ser la circunstancia, el abismo puede ser una enfermedad, el abismo puede ser lo que sea. Usted necesita fe. Para cualquier cosa de nuestras vidas en Cristo necesitamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que se acercan a Dios deben de creer que Él existe, y eso es fe. Amén. Ok, eso dice Hebreos, no lo digo yo, lo dice Hebreos. Ok, nosotros tenemos la necesidad de cruzar al otro lado. Podemos escoger 3 formas. Número 1. Tratar de impulsarnos para con toda la fuerza cruzar al otro lado. Esa es una. Número 2. Podemos tratar de poner una cuerda por algún punto seguro. Pensémoslo así, suena como loquillo, no, pero pensemos que podemos apoyar una cuerda y nosotros podemos balancearnos y tratar de tirarnos, como ahí la cuerda, si la hemos puesto en un punto seguro, nos va a permitir tirarnos al otro lado. O 3, implica que nosotros pongamos un puente o una tabla, un puente, algo donde yo pueda cruzar al otro lado. Usted dice, ¿qué va a hacer en esos ejemplos? Qué tontillos. Pero vean, vamos a hablar un momentito chiquitito, porque así es la fe a veces. Así es la fe. A veces nosotros, en medio de las circunstancias, tratamos de impulsarnos, tratamos de agarrarnos de algo o tratamos de pasar por lo que debe de ser pasado. Vamos a hacer un análisis chiquitito, no vamos a durar mucho. Pasemos la otra formina. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están conmigo? Analicemos el punto de vista de la fe en estos ejemplitos tan chiquititos que pusimos. En el ejemplo número 1, donde nosotros vamos a saltar, la fe debería estar puesta en todo el esfuerzo que yo pueda hacer. En todo el esfuerzo que yo pueda hacer para saltar de un lado al otro. En los cálculos en lo como yo calcule. En como cuando yo llego al otro lado y ponga mis pies. Todo está centrado en mí mismo. A veces nosotros en medio de las circunstancias usamos ese ejemplo para cruzar. La fe la tomamos así. No, yo lo puedo hacer. No, yo sé cómo se hace eso. Sí, Señor, sí, así se hace. Y me encuentro tratando de cruzar al otro lado usando toda mi fuerza, usando todo mi impulso, usando todo. No busco nada, ni le digo a nadie, lo hago yo solito. Pero puedo tener me podrá pasar algo si yo trato de impulsarme y cruzar brincando el abismo. ¿Qué puede pasarme? Puede ser que no llegue,
Puede ser que llegue y me quede ahí media, ¿verdad? ¿Verdad? Puede ser que donde caiga mal y me rompa una pierna. Eso puede pasar. ¿Nos pasa o no a veces en la vida cristiana? Claro, claro que sí, ¿verdad? Ahí hay otro ejemplo, el número 2. Dice, aquí hay un enfoque doble de la fe. Porque acordémonos que la cuerda la hemos puesto en un punto seguro. Porque si está segura ahí la cuerda, donde yo la haya puesto amarrada, yo me aguanta mi cuerpo para tirarme al otro lado, ¿verdad? Entonces ahí yo escribía la fuerza de la cuerda para sostenernos y la capacidad para sostenerme y para pasar al otro lado. A veces en medio de la circunstancia nosotros somos así. Nos agarramos de algo que no es Dios. Y nosotros a eso le ponemos fe. Y cuando eso tal vez por A o por B no nos funcionó, nos flaqueó, chupulún. Empiezo a estar defraudado, empiezo que nadie me entiende, empiezo a pelearme con Dios, porque aquí también la fe, aquí aquí está, yo quiero ir al otro lado porque Dios me llama ahí, crucemos al otro lado, pero yo no he buscado el medio correcto. Busco mis propios medios, me agarro de lo que sea con tal de pasar al otro lado. ¿Ok? Pasemos al punto 3. En el número 3 es el puente, dice. Es el puente sobre el abismo para cruzar. Hay que caminar sobre el puente. El puente es la fe. El puente es la fe. El puente está ahí para que yo cruce. La fe está ahí para que yo cruce. Dios es el que me la da. No soy yo produciéndola. Es Dios el que me da. Dice que nos da cada uno. ¿Qué es lo que dice? La medida de fe. El puente es la fe. El puente es por donde yo pueda pasar. Sí, puede ser que me da miedo. Sí, puede ser que yo pase temeroso. Pero al fin y al cabo es por donde yo puedo pasar en forma más segura, con más certeza, con más seguridad de que llegaré al otro lado. Ajá. A veces nosotros se nos olvida que la fe es ese puente. Que la fe es el puente de la fe, no nosotros sosteniéndonos, no nosotros en nuestra capacidad, no nosotros en lo que nosotros podamos saltar, no nosotros en nuestra fuerza. El puente está ahí, la fe está ahí, la fe nos la da. ¿La fe en qué? En la obra de Cristo. ¿La fe en qué? En que Cristo murió, padeció, fue levantado, le llevaron, está asentado a la diestra de Dios para que usted y yo tengamos hoy vida, para que usted y yo no andemos como si no tuviéramos Dios. La fe está ahí, por eso la fe apunta a Dios, por eso la fe no puede estar basada en nuestra propia fuerza. Por eso la fe no puede estar basada en lo que nosotros podamos hacer en nuestra capacidad. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Abraham se paró en la palabra que Dios había dicho. Ese fue el puente de Abraham para pasar al otro lado. En el otro lado era donde Dios lo quería. En el otro lado. Pero él no lo hizo en su propia. Cada vez que él lo hizo en su propia fuerza, cosas pasaron. Cuando su esposa le dijo, tome a Agar, eso no era pasar por el puente. Eso era agarrarse de otra cuerda. ¿Verdad? Eso no era pasar por el puente. Y hubo una repercusión de eso, porque no era lo que Dios quería. Eso es igual en nuestras vidas, hermanos. Igualito en nuestras vidas. Dios quiere que usted y yo pasemos por el puente. El puente es la fe. El puente es lo que dice la palabra. El puente es Dios mismo. El puente está basado en la obra de Jesús. Es Jesús el que me lleva. Es el Jesús el que me coloca. No soy yo. ¿Qué me toca a mí? Creer. ¿Cómo creo? Cuando paso. ¿Cómo creo? Cuando confío. ¿Cómo creo? Cuando estoy ahí a pesar de que me da. Esa es la gran diferencia.
Esa es la gran diferencia. Entonces vean que con estos 3 puntitos tan pequeñitos y tan fáciles, me pareció a mí ahí el Espíritu, yo creo que nosotros podemos entender aún más esto de la fe. Cuando usted le dice, ay, tenga fe. Sí, usted tiene que captar. No es tenga fe por tener fe. La fe no es tener fe por tener fe. La fe es en quién pongo yo mi mirada. En el autor y consumador de la fe, en Cristo. No hay otra forma de llegar al Padre si no es por Cristo. No puedo acercarme yo al trono de la gracia si no es a través de Cristo, de la obra. Todo eso es fe. Todo eso es fe. En mi circunstancia, en las cosas que yo vivo cotidianas, yo tengo que aplicar esto. O lo hago en mi propia fuerza, saltando por mí mismo al abismo, o me agarro de lo que sea, me agarro de personas, me agarro de otras cosas, me agarro de pensamientos, de ideas, o paso por el puente, que es la fe misma. Que por eso la fe debe de estar puesta en Dios. Vamos a la última filminita, yo creo. Yo dije que era rapidito. La última filminita es esta. Por eso la fe puede ser o pequeña, supuestamente, o grande, o viva, o muerta. Y usted me dice, ¿cómo? Si a todos se nos dio una misma medida de fe, porque usted está diciendo semejante cosa. Bueno, porque la fe se expresa en una vivencia. Si quieren podemos buscar esos textitos, vea que son Mateo 14:31, Mateo 16:8, esos 5 textitos y los vamos a leer. 14:31, al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ok, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 16:8, ¿quién lo buscó? Huguito. Dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Ok, entonces vean, aquí hay dos aspectos que está pasando de la vida cotidiana. Huguito leyó Mateo 16:8. Estamos hablando, acuérdense en que la fe nosotros la expresamos. La fe se expresa con mi vivencia. En la primera es cuando Pedro iba a caminar por el mar, en la que leyó Juan José. Entonces, claro, él donde vio las olas que venían, él tambaleó y Jesús le dijo, lo agarró y le dijo, porque usted tiene miedo, porque usted no confió, porque yo expreso mi fe con mi vivencia. Esta que leyó Huguito tiene que ver con la alimentación, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía Huguito? La levadura de los fariseos. Con la levadura de los fariseos. Ok, igual. ¿Por qué? Porque yo expreso mi vida de fe se expresa. ¿Me entienden? Es que la fe no es solamente, ay sí, la fe, yo creo, no, es que eso se expresa. Yo la evidencio. Por eso a veces la fe puede ser que yo sea pequeña en el aspecto que qué poquitita soy, qué poquita soy. No pasé por el puente. No pasé por el puente, me quedé ahí, me agarré de otra cosa. Y cuando me agarro de otra cosa, mi fe podría ser pequeñita. O la expresión. Ahora veamos Mateo 8:10. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Está hablando de aquel hombre que le dijo que fuera a sanar a su siervo que estaba enfermo. Y entonces Jesús, el centurión le dice, no Señor, no necesitas ir, solamente di la palabra, porque yo sé lo que es estar en autoridad. La fe se expresa. La fe es una vivencia que yo le expreso en mi vida y conforme más estoy en la palabra, conforme más me meto en la palabra, conforme más tengo relación con Jesús, eso va a salir más. Mi confianza, mi certeza, mi espera va a salir aún más.
Y veamos la última. Usted tiene los dos textitos. En Santiago 2:17, ¿cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. El otro es el 26, 24, 25. Así como el cuerpo es aliento, está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Vea que aquí Santiago ya se lo lleva aún más allá, ¿verdad? La fe, cuando yo entiendo qué es, me hace producir acciones u obras. Me hace que yo haga algo, pero no lo hago por mí mismo, ni por mi propia fuerza, ni porque yo soy muy carga. Lo hago por fe, entendiendo el mandato, entendiendo por dónde me está llevando el Señor. Así que yo no puedo decir que yo tengo fe si yo no lo expreso con acciones o con obras, como dice Santiago. Puede ser, y qué tipo de acciones también, ¿verdad? Porque puede ser acciones que no den la gloria al Señor. Eso no es fe, eso está muerto, ¿verdad? Por eso es que hoy nosotros estamos poniendo hemos hablado de estos fundamentos, porque en el tiempo que usted y yo estamos viviendo, Jesús preguntó y dijo: ¿encontrará Dios fe en la tierra en los últimos días? ¿Encontrará Dios personas que den la vida por lo que han creído? Que eso es lo que, ¿verdad? Encontrará Dios personas, Jesús encontrará personas que estarán dispuestas hasta lo último porque lo aman y porque no les importa, aunque no vean que Él es real, que Él va a venir. Encontrará personas Dios, estaremos expresando nosotros en realidad en lo que creemos. Eso es importantísimo. Y termino leyendo lo que dice en amarillo. Es en Dios en quien se debe centrar nuestra fe. Él es el único que puede vivificarnos. Además, Él puede examinar y ver el potencial de nuestras vidas, porque Él es el único que llama las cosas que no son como si fuesen. Dios nos ha llamado a nosotros a una vida de fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué lo ha hecho? Bueno, porque estamos en Cristo, pero también porque Dios ve más allá de nuestras vidas. Él ve más allá. Él sí sabe que nosotros le podemos responder. Él sí sabe, Él puede confiar en nosotros, en lo que Él ha depositado en nosotros, que nosotros no vamos a defraudarle, que nosotros queremos de Él. Por eso Él nos ha llamado a vivir por fe y no por vista, ¿verdad? Como dice la palabra. Por eso, digamos, por ejemplo, con Abraham, Dios lo llamó. ¿Por qué lo llamó? Porque Él sabía lo que había en el corazón, cómo le iba a responder a Abraham. Usted tal vez no lo ha pensado, pero piénselo. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Cómo es posible que Dios a usted lo haya sacado de ahí y que cómo usted pudo responderle a Dios si usted no conocía nada de Dios? Bueno, eso es Dios examinando, viendo el potencial, confiando en que usted va a responder en fe. Y ahora que hemos respondido en fe, necesitamos vivir así, en fe. No en nosotros mismos creyendo que podemos hacer las cosas. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Adivinen no. ¿De qué creen que voy a hablar yo? De la fe. Pero bueno, le voy a pedir a Alejandro que por favor nos proyecte la primera laminita y vamos a... No, eso era a manera de bienvenida, nada más así como para romper el hielo. Voy a necesitar, para que esto sea más interactivo y que sea como más dinámico y también para que no sea solamente yo el que les presente el tema, que por favor ustedes también estén dispuestos y ahí con las Biblias en blanco y negro o en electrónico, ¿verdad? Estén dispuestos a ir y compartir con nosotros los textos que vamos a ir consultando. Bien, lo primero y a manera de resumen, ¿verdad? Yo quería que trajéramos a nuestro recuerdo
lo que Natalia nos compartió el martes anterior. ¿Recuerdan? Sí, el tema que ella nos habló. ¿Recuerdan que ella vino y nos hizo tal vez un resumen de todos unos martes en que don Gerardo venía compartiendo con nosotros sobre el Espíritu Santo y sobre los, por decirlo así, los tipos de hombres o de personas o de seres humanos que hay, ¿verdad? Entonces yo quisiera que, sin que yo vaya directo, sino que tal vez ahí levantando la mano, yo les voy a pasar el micrófono para que quede grabado también, ¿verdad? Recordáramos la idea principal, lo más particular que quedó de lo que Natalia nos compartió el martes. Entonces, alguna persona que nos pueda retroalimentar de lo que Nati nos compartió el martes, porque yo estoy seguro que aquí habemos personas que estuvimos el martes pasado, ¿verdad? Yo puedo decir que todos los que están aquí hoy estuvieron el martes pasado. Entonces, ¿quién? Huguito. Natalia nos estuvo indicando los 3 tipos de personas que hay sobre el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. También estaba definiendo muy bien que el hombre natural es parte del mundo, pero el carnal es creyente y el espiritual por ende, ¿verdad? Entonces ella estaba haciendo muy bien la diferencia, que entre los 3 tipos de personas uno no pertenece al cristianismo. Pasamos, Alejandro. Exactamente. El martes pasado, Hugo no lo pudo haber dicho mejor, ¿verdad? Compartió Natalia con nosotros, como dije hace un momento, un resumen de los tipos de hombres que hay. Hugo lo amplió: hombre natural y carnal, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Muy bien. ¿Por qué lo trato de traer al día de hoy? Bueno, porque ahora vamos a ver algunos aspectos que son parte de lo que Natalia nos compartía. También quisiera que pasáramos a la siguiente lámina y hacer el mismo ejercicio con lo que doña Vivian nos compartió el domingo, ¿verdad? Que ahora ella nos hizo el favor de hacernos un resumen, ¿verdad? Yo por aquí tengo mis apuntes, pero yo quisiera, ella básicamente nos habló de 3 puntos importantes y hay un cuarto que es como de cierre, según mis forros, ¿verdad? Pero yo quisiera que alguna persona también, dentro de sus apuntecitos o de lo que recuerda, nos pudiera compartir así muy rápidamente, igual la idea principal, ¿verdad?, de lo que nos compartió el domingo doña Vivi. ¿Quién dijo yo? ¿Quién? Bueno, yo pensé que nos íbamos a ir temprano. Y óigame, y espero que yo no, que se acuerden de lo que yo voy a compartir. ¿Está bien? Bueno, el domingo compartimos sobre la vida de Abraham y uno de los aspectos principales o el objetivo principal era saber en dónde Abraham o en quién Abraham había puesto su fe. Entonces hablamos de la esperanza contra esperanza, ¿verdad? Cómo Abraham había puesto su fe de verdad en Dios, le había creído a Dios y trataba o se esforzaba en caminar con Dios y en esa esperanza que Dios había puesto en él. Básicamente fue, Vivian después nos habló de los pasos y cómo su fe se fue aumentando y cómo su fe se fue cimentando, pero en realidad el punto principal fue de poner que Abraham ponía su fe en Dios y aprendió a caminar con Dios con base en esa fe. Eso es así como radio periódico reloj, rápido, resumidos y al punto. Pero ahí están los 4 puntos que doña Vivian nos compartió y ella compartió sobre esos 4 puntos la parte de Romanos 4:17, la parte B, que dice:
que está asociado con el primer punto que dice Abraham le creyó a Dios, porque dice Romanos 4:17 que así que Abraham creyó en el Dios que daba vida a los muertos y que llamaba a las cosas como que no son como si ya existieran. También en el segundo punto que dice Abraham tenía fe en el poder de Dios, nos compartió en Romanos 4:18 al 19, contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Y en la parte 19 de ese capítulo, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara, su esposa, ¿recuerdan? En el tercer punto, Abraham tenía fe en las promesas de Dios, y ahí doña Vivian nos compartía Romanos 4:20-21 que dice: ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que él había prometido. Y en el cuarto punto, doña Vivian nos decía que, y así se llamaba el tema que ella nos compartió, siguiendo ella nos decía Romanos 4:23-25, que dice así: y esto de que se le tomó en cuenta a Abraham, ¿verdad? No se escribió solo para Abraham, sino que también para nosotros. Dice así: Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. Eso fue lo que ella nos compartió el domingo pasado. Ahora sí, ¿de qué creen entonces de que vamos a hablar? De la fe, ¿verdad? Bien, vamos a partir de un principio. Yo voy a hacer aquí una premisa. Voy a considerar algo, ¿verdad? Y ese algo que yo voy a considerar en este momento es que todos los que estamos aquí presentes somos cristianos espirituales. Aquí no habemos hombres naturales, ¿verdad? Ni en medio de nosotros hay el otro tipo de cristiano, ¿verdad? Que son los carnales. Aquí todos los que estamos aquí somos cristianos espirituales, ¿verdad? Todos los presentes que estamos acá practicamos los ejercicios espirituales, ¿verdad? ¿O a poco no? En nuestras casas oramos, en medio de la iglesia oramos, aquí venimos los viernes a orar. Hay una serie de ejercicios espirituales que nosotros practicamos. Entonces, esta no va a ser la excepción. Hoy nosotros, los cristianos espirituales, vamos a practicar esto antes de que yo comience a compartir. ¿Está bien? Entonces, voy a tomarme un momento para orar, poner este tiempo de compartir en manos de Dios, ¿verdad? Y luego vamos a alabar al Señor. Bien, Señor, yo te doy a ti la honra y la gloria por este tiempo, Dios. Te pido, Padre, que tomes en cuenta, Dios, el que estamos aquí en esta noche, los que estamos aquí y aún los que no estamos acá, y también los que de alguna manera nos ven a través de nuestra página web, del internet, de los videos que se graban acá, Señor. Que usted bendiga a cada una de las personas que hoy compartimos, que hoy estamos acá, con el cual usted bendice a estas personas, Señor, con esta palabra, Dios. También te ruego, Señor, que usted tome en cuenta los corazones de mi hermano, de mis hermanos, el mío propio, lo que yo pueda compartir, y que sea tu Espíritu Santo llevando palabras, Señor, que ellos puedan significarles a ellos, Señor, de bendición. Por eso, Señor, te doy a ti la honra y la gloria en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Muy bien, hermanos. Este era un tema para motivar el espacio del compartir sobre la fe. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. Después de haber orado y haber alabado al Señor, vamos a entrar en la siguiente lámina, por favor. Bien, este espacio va a estar básicamente en el estudio de Hebreos 11.1, que ya lo hemos compartido. Doña Vivian también hace un momento nos habló de él, ¿verdad? Y quisiera que
lo leamos juntos, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo tomé de ahí esas dos palabras, ¿verdad?, que son sumamente importantes, que son certeza y convicción, ¿verdad? Veamos lo que significa certeza. Certeza es la seguridad sin temor a entrar en un error. Y convicción es la idea de estar fuertemente adherido a algo. Bien, teniendo en cuenta de Hebreos 11:1, ¿qué es certeza y convicción? Vamos a desarrollar los tipos de fe que hay y que están descritas en la palabra. Pasemos, por favor. ¿Sabías que hay diferentes tipos de fe? ¿Ustedes sabían que hay diferentes tipos de fe? Sí. En la palabra está escrito que hay diferentes tipos de fe. Hermanos, luces, por favor. Esta fe es lo que la palabra de Dios describe como la fe natural. Todos y cada uno de nosotros, desde el momento en que nacemos, tenemos una fe natural intrínseca en nosotros mismos. Yo quisiera, además de estos ejemplos, traer algunos otros ejemplos. Por ejemplo, usted tiene fe de que esa silla va a sostener su peso y no se va a caer al suelo. Eso es una fe natural. O usted tiene fe de que si necesita comprar una casa, usted va a ir al banco y va a pedir una hipoteca para comprar la casa, y dentro de 40 años usted va a estar vivo para haber pagado esa hipoteca. Esa es una fe natural y mucha fe. Es más, voy a atreverme a poner un ejemplo y voy a hacerlo al estilo de don Gerardo. Venga, Juan José. Me disculpan de antemano. Venga, Gabriela. Sí, usted. Venga, Alejandro. Venga. Rápido, corra, pero corriendo. Porque nos quedan 25 minutos. Pero rápido. Veamos, ¿qué habíamos dicho que era la certeza? A ver, hermanos, ¿qué habíamos dicho que era la certeza? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Sí, es la seguridad sin temor a los errores. ¿Y qué era la convicción? La idea de estar fuertemente adheridos. ¿Ustedes ven un parecido entre ellos tres? Sí, los hijos de nosotros tenemos fe en ellos. Ahí decía en el video que hasta tenemos fe en nuestros seres que queremos, ¿verdad? Ellos se parecen entre sí. Hay certeza y convicción de que eso es así, ¿no? ¿Ok? Entonces hay fe en medio. Y él tiene fe de que ellos dos son hijos de él. ¿Ah? Y ahí está. Hay aspectos, ¿verdad?, que se parecen. Bien, muchas gracias. Nuestros hijos incluso tenemos fe que son hijos nuestros, ¿verdad? Y hay certeza en ello. Bien, esos son ejemplos de una fe natural. ¿Está bien? ¿Sí quedó claro? Ok, muy bien. Fe natural, y es algo, es más, quiero ampliar un punto más. Cuando estudiaba sobre la fe natural, es todo en lo que nosotros creemos de a diario. Diariamente está en nuestras vidas. Y es más, es tan natural en nosotros que ni lo tomamos en cuenta. ¿Ah? Es más, yo tengo fe en que ahora yo salgo aquí, tomo mi carro, le doy llave, ¿verdad? Y voy a llegar a mi casa y hoy voy a cenar y voy a dormir. Tengo fe. Esa es parte de nuestra fe natural. Vean algo muy interesante. La fe natural no lleva a ningún sitio. Tanto así que es parte de nuestra vida. Es más, también cuando estudiaba sobre la fe natural me encontré un detalle que decía que a nosotros, los cristianos espirituales, no nos interesa nada que ver con esa fe natural. No podemos fundar nuestra fe
en las cosas de la fe natural. No le llamamos fe, pero eso es fe. Yo quedé admirado cuando escuchaba estos ejemplos. Sentarse en una silla, uno tiene que tener fe de que la silla va a aguantar el peso, ahí decía, o subir una escalera, de que la escalera va a aguantar el peso, o que el despertador va a sonar, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes vieron ahí de manera muy gráfica. Este tipo de fe diferencia muchísimo, y por eso quería hablar, al principio hablamos de los tipos de hombres que hay. Los hombres naturales ponen su fe en que les van a pagar el 15 y el 30. Nosotros, los cristianos espirituales, ponemos nuestra fe en algo más importante que las cosas naturales. ¿Sí? Bien, hay otro tipo de fe sobre Abraham. Abraham es el mejor ejemplo de una fe no fingida. Yo voy a pedirle a alguien que por favor nos lea 2 de Timoteo 1:5, por favor, bien rapidito. Ahí está, en ese pasaje, está expresa la fe no fingida. Hugo. Dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eso se lo escribe Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y le dice, expresa que él ejercita una fe no fingida. Una fe no fingida es una fe sin temores. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le hace ver que no tenga temor, que tenga convicción y que tenga certeza. Entonces, yo quiero ampliarles unos 10 puntos muy rápidos de otros ejemplos sobre la fe no fingida que están en ese video que acabamos de ver, que están ahí inmersos. Ejercitando una fe no fingida es la forma correcta en la que yo me acerco a Dios. Abraham ejercitaba una fe no fingida. Él tenía conexión directa con Dios, ¿verdad? Él estaba en contacto con Dios. La fe no fingida también abre puertas y trae bendiciones. A él se le dijo, ¿verdad?, que levantara su tienda, ¿verdad?, que caminara y que se ubicara en algún sitio, y este siervo de Dios, Abraham, fue una persona que, además de contársele por fe, ¿verdad?, y ser padre de naciones, también fue muy bendecida. Esta persona tenía muchas riquezas, era poderoso, ¿verdad?, era una persona muy, muy fuerte, muy pudiente. También la fe no fingida liberta, sana. Dice que si clamamos a Dios, Él responde con una respuesta. Con una fe no fingida, Dios aprovisiona lo que necesitamos. Con una fe no fingida, habrá contentamiento en nuestros corazones. Con una fe no fingida, otros buscarán a Cristo provocados por nosotros. Con una fe no fingida, nuestras vidas serán fuertes en Dios. Con una fe no fingida, como lo dice Timoteo, o como lo dice en 2 de Timoteo, Dios dará grandes bendiciones y provisión para nuestros días. Esto es el segundo tipo de fe que hay. La fe debería ser un estado, un modo de vida. Quiero que mi fe sea imbatible, inalterable, con o sin penas en la vida. La fe no debería estar amarrada a los deseos de nuestro corazón solamente, ni a la lista de peticiones que le hacemos a Él. La fe mueve montañas, sí, y la fe no se debe poner en duda nunca. La fe no debería pasar por la balanza, más me das, más te creo. La fe es la única manera de atravesar las tormentas con paz sobrenatural, la única forma de concebir la esperanza. La esperanza nace de la fe que tengas en Dios. Que esta fe es la fe que el Espíritu Santo da como un don. ¿Okay? Entonces ahí en Gálatas 5, 22 y 23 se habla de los dones del Espíritu, ¿verdad?
básicamente, a pesar de que lo vamos a leer, la fe es un don del Espíritu. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no hay ley que condene estas cosas. Gracias. Dentro de los dones del Espíritu está la fe. Les voy a hablar algunos ejemplos o algunos detalles de lo que es la fe como don del Espíritu. Dice, como don es una capacidad sobrenatural. La fe como don es una capacidad sobrenatural que Dios le da a algunos para libertar lo guardado en nuestro interior y alcanzar el éxito. La fe como don no es solamente algo de uso exclusivo de la iglesia, también se utiliza afuera como don. Cuando usted no alcanza una meta es porque le ha faltado la fe. Todo en la vida en Cristo tiene que ver con la fe. Por ejemplo, yo podría preguntarlo así, ¿por qué usted es salvo? Hugo, ¿por qué usted es salvo? Por fe. Usted está en este mundo esperando a que Cristo venga, ¿verdad? Y usted se vaya con Él para ser salvo. Mientras tanto, usted tiene fe en que es salvo. Pero eso se concreta cuando ya a usted se lo hayan llevado. Mientras tanto, usted tiene fe. Dice otro ejemplo. Cuando usted recibió a Cristo como su Señor, ¿lo hizo? Por fe. Usted cree que Él un día va a venir, ¿verdad? Va a bajar del cielo y eso usted lo cree en fe. Ok. La fe como don en el Espíritu Santo es una semilla que tiene que ser sembrada dentro de usted, que usted tiene que creer en esto, que usted tiene que desarrollarla y que usted tiene que nutrir todos los días, que usted tiene que regar todos los días. Y la palabra de Dios dice que eso solo se logra con oración y con ayuno. Entonces, la fe como don, ponerla en ejercicio, es un efecto de provocar ayuno y oración. Ese es el tercer tipo de fe. Ahora, vamos a pasar a la siguiente lámina. Alejandro, por favor. Y les tengo otra pregunta. ¿Ustedes sabían que hay diferentes niveles de fe? Doña Vivian ahora nos dijo que habían niveles de fe. Nos dijo que había o mucha, o poca, o mucha, ¿verdad? Bien. Pasemos ahí la siguiente lámina, por favor. Y vamos a compartir este videíto, de nuevo, para dar el ejemplo de los diferentes niveles de fe. Es algo que compartió alguien, es solamente la voz de la persona. Y vamos también a leer Mateo 15, 21 al 28, Romanos 12, 3 y Mateo 17, del 19 al 21. Pero mientras tanto vamos a ver el video. Hola, soy Josué Peralta. Hoy hablaré acerca de la medida de la fe. ¿Se puede medir nuestra fe? Quizá yo no pueda medir el tamaño de su fe, pero el Señor, que es quien la reparte a cada uno, seguro que puede. La medida del Señor es simple: poca fe o mucha fe, cuando ésta llega al tamaño de un grano de mostaza. Leyendo en los Evangelios podemos notar que fueron muchas las ocasiones que nuestro Salvador regañó a sus discípulos debido a que su fe era poca, era débil. Le pregunto, ¿qué tamaño tiene su fe? Dice la palabra de Dios en Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. A sus discípulos les costó trabajo digerir estas palabras. Todo lo que pidiereis, creed y os vendrá. ¿Tiene necesidades? ¿Tiene deseos? Todo lo que pidiereis, creed y os vendrá. Montes desarraigados y echados en la mar, higueras secas, enfermos sanados,
Eso es tener fe del tamaño de un grano de mostaza. ¿Qué tal un jefe gruñón, un pariente inconverso, un problema familiar, una necesidad económica, un problema de salud? Todo lo que pidiereis, creed y os vendrá. Al parecer, todo se reduce entonces a un problema de falta de fe. Hermano, hay poder en la oración y no estamos usando esa poderosa herramienta que el Señor nos dejó, porque nuestra fe es débil. También los discípulos tuvieron este problema y tuvieron que pedirle al Señor, que es quien reparte la fe, que les aumentara esa fe débil que tenían. Hermano, si su fe es pequeña, yo le invito a que se acerque en oración y pida al Señor que le aumente su fe. No le estoy hablando que repita unas palabras solamente, le invito a que derrame su corazón delante del Señor y con un espíritu ardiente le pida al Señor que aumente su fe. Que esta sea una oración constante en su vida hasta que su fe llegue al tamaño de un grano de mostaza. Que el Señor lo bendiga. Bien. Alguien que tenga a mano Romanos 12:3 y Mateo 17:19 al 21. Romanos 12:3. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado, junto con la fe. Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué nos compartía o qué nos leía Giso de Romanos? Bueno, que hay una medida de fe en medio de cada uno de nosotros. Y ahora, ¿qué nos dice Mateo 17 en la parte del 19 al 21? Que nosotros necesitamos una mínima medida de fe para que suceda algo. Y esa medida de fe es como un grano de mostaza. ¿Cómo se alcanza la fe en esa medida? Orando y ayunando. Entonces, esas son las medidas de la fe. O nada, ¿verdad? O lo que se considera muy poco, que doña Vivian nos compartía, o mucho, como un grano de mostaza. ¿Sí? Pasemos, por favor. Ahora, ¿cómo provocamos o cómo accionamos la fe? Dice la palabra de Dios que Jesús dijo: porque ustedes me aman a mí, mi Padre les dará lo que ustedes le pidan. Entonces, la clave para que ustedes puedan o para que podamos accionar la fe es amar a Jesús. Yo quisiera concretar con lo siguiente. Estamos aquí nosotros, los que somos cristianos espirituales, usando correctamente la fe que nos dio Dios. ¿Con qué propósito usamos esa fe? Y estamos haciendo lo correcto o estamos haciendo lo mínimo para aumentar nuestra fe. Quédese con esas 3 preguntas, medítelas fuertemente y ejercitemos y pongamos en práctica dónde es que nosotros depositamos nuestra fe. Muchas gracias.